Listo. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, qué alegría escuchar que están bien. Les invito por favor a que pongamos el teléfono en vibrador, en silencio, para que no nos vayamos a sentir incómodos si llega a sonar. Y pongamos el corazón para la escritura el día de hoy. Como podemos ver en pantalla, hoy la porción en la que vamos a estar es Juan capítulo 7, versículos del 25 al 36. Versículos del 25 al 36 de Juan capítulo 7. Entonces, el anhelo grande es, escuchando las alabanzas el día de hoy, una de las alabanzas que estábamos cantando, decía, Señor, abre mis ojos, oh Cristo. Esa era una de las primeras alabanzas que estábamos cantando, ¿cierto? ¿Y cuántos quieren que Cristo les abra los ojos? Ahora, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Eso es lo que estábamos cantando. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. ¿Quieres ver al Santo, Santo, Santo? ¿Es tu anhelo ver al Santo, Santo, Santo el día de hoy? Porque lo que vamos a mirar es la Escritura que nos habla precisamente del 3 veces santo. Así que inclinemos el rostro y oremos para que el Señor sea el que nos esté dirigiendo este momento y sea por su misericordia que podamos tener el discernimiento de aprender de Él. Padre amado, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ánimo, gracias Señor por cada persona el día de hoy acá. Hoy estando aquí, Señor, siendo edificados por medio de tu palabra y no por medio de el pensamiento meramente humano, sino gracias, Señor, porque es tu palabra viva que nos ayuda y nos exhorta y nos redime y nos anima a conocerte un poco más. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Listo. El día de hoy entonces vamos a estar en Juan capítulo 7, versículos del 25 al 36. El contexto, para los que de pronto no han estado, y recordar más bien también para los que han estado, Jesús enseña ¿en qué fiesta? ¿En cuál? Los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos. Es en donde se desarrolla esta historia aquí plasmada en la Escritura. En domingo anterior nos dimos cuenta y vimos que la fiesta de los tabernáculos duraba ¿cuántos días? 8. ¿8 o 7? 7 días. ¿Sí? No eran 8, 7 días. Y que el Señor subió a la mitad de la fiesta, o sea, entre el día 3 o 4, posiblemente. También recordamos que Jesucristo fue animado por sus hermanos para que fuera y que hiciera milagros y que se dieran cuenta los demás discípulos que Él estaba allí. Y Él les dice que vayan ellos adelante porque aún no era el momento en el que Él tenía que ir. Muy importante. Ahora, Cristo muestra en amor que tener la ley en un lugar diferente al corazón propio no es suficiente ni provechoso ni valioso para mí ni agradable a Dios. Recuerdan que el domingo anterior vimos que los fariseos trataban de sacar pecho porque ellos tenían la ley de Moisés y que Jesús les dice, ustedes tienen la ley, pero no la cumplen. ¿Por qué no la cumplían? Porque querían matarlo. Y en la ley de Moisés, en Deuteronomio dice
no matarás. Recuerdan también que vimos en Salmos que decía que todo el que odia, bueno, en Salmos no, sino más adelantico, vimos en otra escritura que el que odiaba a su hermano era como si lo hubiese matado, ¿cierto? Muy bien, pues teniendo en cuenta todas esas cosas, también vimos que la conveniencia y la tolerancia eran diferentes para los líderes judíos. ¿Por qué? Porque si el niño, había en ley de Moisés que si el niño nacía, al octavo día debía ser circuncidado, y si ese octavo día caía sábado, lo circuncidaban. Recordamos también que en la ley dice que el séptimo día, ¿qué se podía hacer? Nada. Pero que ellos querían guardar la ley, y si caía en el día sábado, el día octavo para circuncidar al niño, decían, es tolerable, es lícito y lo vamos a hacer. Pero cuando Jesús sanó al paralítico, no, venga, no, ahí sí no, porque es el día de reposo y no se puede hacer nada. Entonces hay conveniencia y tolerancia conveniente, ¿sí? Vimos también que Jesús le daba la gloria ¿a quién? Al Padre. Jesús le daba la gloria al Padre. Y ahora es una pregunta para nosotros, si buscamos la gloria del Padre o buscamos vanagloria. Muy importante ver eso. Recordamos que en el último versículo, que fue el 24 del capítulo 7, veámoslo allí, que dice Juan capítulo 7, versículo 44. ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Aquí en la traducción que tenemos dicen, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Ok, entonces pudimos ver también que el Señor dice que ¿podemos o no podemos juzgar nosotros? ¿Sí o no? Sí. La cosa es que si vamos a juzgar, ¿cómo debemos juzgar? Con justicia. ¿Cómo podríamos juzgar a la forma que le agrada a Dios? De la forma correcta. Si no lo vamos a hacer así, no lo hagamos. Porque no le agrada al Señor. Y porque yo no lo haría de la forma justa ni correcta, según la Escritura. Entonces, muy importante que si vamos a juzgar, debemos hacerlo con juicio correcto, justo y no superficial. No superficial. No juzgar por las apariencias. No juzgar por las apariencias. Usualmente, ¿qué es lo que hacemos como humanos? Juzgar por las apariencias. Es la realidad que hay allí. Listo. Muy bien. También vimos el domingo anterior que debemos usar telescopio y microscopio, que es la palabra de Dios, la cual nos ayudará a ver las cosas con los ojos de Dios y acercarnos más al juicio correcto que al que el Señor nos está animando. El Señor nos anima a que juzguemos, pero a que juzguemos ¿cómo? Correctamente, con juicio correcto, ¿cierto? Muy bien, importante poder tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en algún momento hay personas que dicen, no podemos juzgar, no se puede juzgar a nadie. No, sí se puede juzgar. La cosa es que se debe juzgar de forma correcta y justa. Entonces no es cualquier juicio el que uno puede estar votando por ahí. Muy importante. Bueno, teniendo en mente el contexto, entonces ese contexto del día de hoy, vamos a ir ahora sí a Juan capítulo 7, versículos del 25 al 36. Como la mayoría de escrituras que tenemos es Nueva Versión Internacional, yo voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Sé que hay otros que tienen también otras traducciones, y hablando de traducciones y de todas estas cosas, les animo a que vengan este próximo miércoles, porque vamos a hablar de la Biblia, el panorama, y vamos a ver cuál es la traducción mejor. Entonces los invito a que vengan para poder aprender juntos en otro escenario diferente. Bueno, ahora entonces voy a ir con el versículo 25.
Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podía serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Versículo 33. Entonces Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice: me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? Esa es la escritura del día de hoy. Y lo que vamos a continuar haciendo es el verso a verso para tratar de ver qué el Señor quiere enseñarnos hoy a ti y a mí. Entonces vamos a irnos con el verso a verso y el punto número 1 es: ¿Jesús es tu Salvador? ¿Jesús es tu Salvador? Versículo 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntar unos a otros: ¿no es este el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. El versículo 26 está hablándonos de una manera como si estuvieran cuchicheando entre ellos mismos y diciendo: miren, ahí vienen, al que estaban persiguiendo, al que estaban buscando para matarlo, ahí viene, ahí está, y mírenlo, está hablando. Y no que lo están buscando para matarlo, y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Versículo 26, allí de Nueva Versión Internacional, dice: ¿será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? O sea, ya hay algo de confusión. Y vemos que hay algo de confusión ahí, pero esa confusión viene desde atrás. Recordamos que unos domingos anteriores veíamos que la gente decía: es un buen hombre. Y otros decían: no es más que un hombre que engaña. Y ya había una división entre unas personas pensando unas cosas y otras personas pensando otras cosas. Lo que sí podemos ver ahora en este momento es que ¿será que los líderes ahora creen que es el Mesías? Ese Mesías es el ungido. Ese ungido es el salvador o liberador de un grupo de personas o de la humanidad general, creyendo en él para ser salvados. Es importante ver que el Mesías es efectivo para el que cree. Para el que no cree, no va a ser salvado, porque no cree en el Mesías. Entonces,
Aquí ellos están confundidos porque están diciendo, ¿será que esos mismos que están tratando de matarlo y que lo han buscado y lo quieren arrestar, apresar, ¿será que ellos ya lo aceptan como el Mesías, como el Salvador? Es lo que está pasando acá. ¿Por qué le permitirán proseguir? ¿Por qué le permitirán proseguir a hablar? ¿Por qué? ¿Será posible que hubiese llegado a descubrir que al fin de cuentas era en verdad el Mesías como afirmaba ser? Es lo que está pensando la gente y están hablando entre ellos. Con esto entramos al punto número 2 y es el desconocimiento nos aparta de la verdad. El desconocimiento nos aparta de la verdad. Pero la verdad sigue siendo... El hecho de que yo la desconozca no quiere decir que la naturaleza de la verdad va a cambiar porque yo no la conozco. Y para la muestra un botón voy a hablar un poquito de un ejemplo muy sencillo y es para los que tienen o tenemos vehículo, sabemos que dentro de la reglamentación el no tener el labrado de las llantas indicado genera un comparendo. ¿Sí o no? Listo. Ahora les voy a contar el caso de una persona que tenía su carro bien al parecer, pero que no se dio cuenta que de la mitad de la llanta para adentro, que es donde el guardabarro está allí, y uno no lo alcanza a ver, el labrado no cumplía, solo cumplía de la mitad para afuera. La verdad es que la norma dice que hay comparendo, no dice si hay media llanta o no, es si tiene la llanta aún, no cumple con el labrado, hay comparendo. Pues a esta persona lo paró el tránsito, le dijo gira el volante, giró el volante, miró la mitad de la llanta para adentro sin el labrado y dijo va para comparendo, inmovilizamos el carro y se va para los patios. Esa es la verdad. El hecho de que la persona del caso no se hubiera dado cuenta que de la mitad para adentro no cumplía, no quiere decir que la verdad vaya a cambiar. Importante, ¿sí lo logran ver? Muy importante. ¿Es verdad o no es verdad que cumple ahí esas cosas para poder sacar un comparendo? Pues es verdad. Que tenía desconocimiento de que le faltaba labrado a la otra parte de la llanta, es verdad. Pero la verdad es que comparendo lo llevas. Es la verdad. ¿Sí? Ahora, más verdad cuando esa persona de la que le pasó eso es la que está hablando. Me pasó a mí. El desconocimiento de que mi llanta estuviera sin labrado a la mitad no me quitó el comparendo. Y no podía yo negociar con el agente de tránsito. Venga, hay 50,000 maneras de solucionar el problema. Porque el señor, ¿cómo? No se puede. ¿Qué me tocó? Perdóneme, no sabía. No sabía. Ok, perdonado, pero el carro va para los patios y tiene que ir a solucionar su comparendo. El desconocimiento nos aparta de la verdad. Mi desconocimiento me apartó de que la verdad era que yo iba en una situación en la que no podía andar manejando. Es desconocimiento mío. Ahora, uno a veces dice, no, pero es que es el policía. El problema no es el policía. El problema es que donde pasara un accidente es ¿por qué? Por el desconocimiento. ¿Por qué? Por no ver. ¿Por qué? Versículo que hablamos ahorita, el 24. No juzguen por vista. Claro, yo como miraba, yo sí miraba, no, ahí está bien. Y el resto, toca agacharse uno y mirar bien. Mirar bien es lo que a uno le hace falta. Y miren que muchas de las cosas que pasan a veces es porque uno mira y mira mal. No mira uno bien. A veces hay un mensaje y uno leyó por encimita y ya. Ay, pero aquí Dios lo dice clarito, si lo leo otra vez. Tiene uno que tomarse el tiempo. Sí.
Entonces hay que uno detenerse bien y leer bien, mirar bien para comprender bien. Y es lo que tratamos de hacer con la Escritura, para poder comprender bien la Escritura. Y no solamente mirar por mirar. Porque la verdad es que a veces uno sabe qué hace, uno le echa ojeadas a la Escritura. No, sí, yo lo ojeé. Lo ojeó, pero lo entendió. Pero lo vio, lo comprendió, lo discernió. ¿Se hizo parte de usted? No, yo solo lo ojeé. Ah, bueno, entonces el domingo anterior hablamos de que hay que no juzgar en la superficie, sino en la profundidad. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Y para juzgar de la forma correcta no puede ser superficial, sino toca profundo. Toca hacerlo de una forma profunda, y generalmente nosotros lo que hacemos es generalizar todo. Entonces, superficial. Ahora, versículo 27. Pero ¿cómo podría hacerlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Pues ese hombre, ellos lo estaban diciendo porque ellos sabían que Jesús tenía 4 hermanos y algunas hermanas. Esos hermanos eran Jacobo, que después fue Santiago y escribió el libro de Santiago, José, Simón y Judas, que después escribió la carta de Judas. Entonces ellos están diciendo, pero ¿cómo va a ser el Mesías cuando nosotros sabemos quiénes son sus hermanos, pero también sabemos quién es su mamá, María, y sabemos quién es su papá, José el carpintero? ¿Cómo va a ser el Mesías? O sea, ¿cómo? ¿Dónde? Ahora, cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Y es muy importante ver esta última parte, porque a la luz de la Escritura dice que solamente aparecerá y nadie sabe de dónde proviene. No. Si el Antiguo Testamento dice de dónde viene y también cómo va a llegar, en dónde va a posar, y todo eso está en Lucas 2. Ahora, nosotros porque tenemos la Escritura completa, pero ellos solamente digamos que tenían el tema de la ley, porque guardaban la ley, o sea, Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también está, y es lo que vamos a tratar de poder entender un poquito más. A ver, los que no creían que Jesús era el Mesías, pensaban que sabían de dónde era, ya que lo llamaban Jesús, ¿de dónde? De Nazaret. O sea, decían Jesús el Nazareno. Y Nazaret no era que tuviera una buena fama, entonces decían, Nazareno, allá de Nazaret. Intuían que era de Nazaret y que no sabían, lo que no sabían en realidad era que además era Dios mismo. Ellos intuían, se imaginaban que lo conocían, pero lo que no sabían era que tenían a Dios mismo al frente de ellos. Sabían además que María era su madre y suponían que José era su padre. Y esa es la importancia de esto. Miren, los que me conocen saben que hay una cosa que de pronto a mí me molesta mucho, y eso sí es personal, y es el suponer. Porque miren que en el suponer hay muchos problemas. No es que yo supongo que tenía, o es que yo supongo que tal cosa. Y en este momento ellos suponían que ¿quién era el papá de Jesús? José. ¿Y quién era el papá de Jesús? Dios. ¿Sí se dan cuenta que una cosa es suponer, otra cosa es la verdad? Yo supongo que él es el papá, el carpintero. Y decían que lo conocían, pero se dan cuenta que no lo conocían, porque ese no era el papá. Ese no era su papá. Los judíos de aquellos tiempos creían que cuando llegase el Mesías, llegaría de una forma súbita y misteriosamente. Ahora, no tenían ni idea de que nacería como un bebé y que crecería hasta llegar a ser hombre. Deberían haber sabido por el Antiguo Testamento que nacería ¿en dónde? En Belén. Obviamente en esa época no habían villancicos, ¿no? Pero hoy ya nosotros los tenemos. Y en el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. ¿Sí? Pero miremos también que no sería cualquier bebé, ni cualquier hombre,
sino sería Dios encarnado en la persona del Hijo, Jesucristo. Importante poder ver esas cositas. Ahora, vamos a mirar, porque dijimos que ellos deberían haber sabido por el Antiguo Testamento que Jesús iba a nacer. ¿De dónde iba a provenir? De Belén. ¿Por qué podían ellos saberlo? Por la Escritura. Miqueas capítulo 5. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemoriales. ¿En dónde está eso? Antiguo Testamento, la ley. Y decía, no, eso va a aparecer súbitamente y no sabemos de dónde. No, pues ya sabemos que sí sabemos de dónde iba a venir, de Belén. ¿Lo conocían o no lo conocían? Hasta el momento parece que no. Muy bien. Ahora, nosotros teniendo también el Nuevo Testamento, vemos que en Lucas capítulo 2, en el versículo 4, yo voy a leer desde el 2, hay algo que aparece que es muy interesante, y es que en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano, y ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Eso fue lo que pasó y por eso fue que se desplazaron de un lado a otro. Y por eso fue que terminó casando exactamente. No fue una, qué coincidencia. No, fue la diosidencia del plan perfecto de Dios para que, ¿dónde naciera Jesús? En Belén. Y se cumpliera lo que decía el Antiguo Testamento, que de ti vendría, de Belén Efrata vendría Jesús, el Señor. Ahora, versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. O sea que José tenía descendencia ¿de quién? De David. Y se acuerdan que dicen, de la descendencia de David vendrá. Ok, lo vamos a mirar porque no es específicamente así como uno podría decir de José, 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 porque sabemos que no es de José, pero sí lo vamos a mirar por Isaías. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Lo tenían o no lo tenían? Lo tenían. Versículo, Isaías capítulo 9, donde habla en el versículo 6 de cómo es Jesús y quién será Él. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Ahí está, Isaías 9. Bueno, listo, Isaías 9, y es importante y lo nombro porque son las características de ¿quién? Jesucristo. Ahora, Isaías 11. Isaías 11, ley y conocimiento. Es ley y conocimiento. Ahora, del tocón. Del tocón es del tronco, de la descendencia. ¿De la descendencia de quién? De la familia de David. De la descendencia de la familia de David. ¿Y cuál es la descendencia de la familia de David? José. María. Ahí están. Muy bien. Saldrá un brote. Sí. Un retoño nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no tiene pecado. Nuevo. Que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese versículo 3 me encanta. Él se deleitará en obedecer al Señor. ¿Quién se deleitaba en obedecer al Señor? Jesucristo. No juzgará por las apariencias. ¿Quién no juzgaba por las apariencias? Jesucristo. ¿Y qué quería que nosotros hiciéramos? No juzguen por las apariencias. Ni tomará decisiones basadas en rumores. ¿Quién? Jesucristo.
¿En dónde está eso? Antiguo Testamento. Hermoso, ¿no? Hermoso ver cómo se muestra que el Señor está allí cumpliendo, se está mostrando cómo se cumple lo que está en el Antiguo Testamento. Ahora, la verdad sea dicha, ¿ellos sabían todo de Jesús? ¿Lo conocían? No. Creían conocerlo, pero no lo conocían. No sabían casi que nada de Jesús. Versículo 28. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. A mí me encanta porque el Señor creo que tiene un buen sentido del humor. Y Él está diciendo, ¿es cierto que ustedes me conocen y saben de dónde provengo? ¿Y la realidad es que sí lo conocen? ¿Y saben de dónde proviene? Pues no saben que viene de Belén. No saben que Él es Dios encarnado. No saben que Él nació en un pesebre. No lo saben, pero dicen que lo conocen. Él dice, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. Entonces, miren que la forma de expresarse a ellos muestra claramente que no le conocían y que Él los quería amar, revelando la falta de conocimiento que creían tener de Jesús. Él les muestra amor y les habla a ellos, a los que creen conocerlo pero no lo conocen. No estaba allí por su propia cuenta. Y usualmente aquí pasa algo, y es que nos expresamos de esta manera. Nosotros, yo estoy aquí porque yo vine por mi propia cuenta. Yo estoy aquí porque yo quiero. A mí nadie me convence, es que yo estoy aquí porque yo quiero. Y es una forma voluntariosa o egoísta. Yo estoy aquí porque yo le amo. Ok. Y si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Entonces no se trata de yo, no se trata de mí, se trata de Él, que me amó primero. Cristo estaba mostrando su humildad, de la cual debemos aprender. Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y lo enseñaba. ¿Sí ven cómo lo enseñaba? Él lo enseñaba. Yo soy manso y humilde. Él, siendo Dios, les podía decir, venga, pero ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Y Jesús lo hizo? No. El Señor lo hizo de una forma humilde. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, dice la Nueva Versión Internacional. Ahora, en este versículo del que estamos hablando, que es el versículo 28, miren que hay algo muy importante y es la finalidad de dice, sino que me envió uno que es digno de confianza. Uno que es digno de confianza. ¿Quién es digno de confianza? Dios. Dios fue quien lo envió. Digno de confianza. En el original, la palabra de esa veraz, en el Strong es aletzinos, y es verdadero, verdaderos, sincero, sin mentir ni errar. Sinceridad. Vean que esta parte de sinceridad en la palabra se ha perdido mucho. ¿Recuerdan que los abuelos, bisabuelos y demás personas ya de gran edad atrás cerraban los negocios con contratos? Con palabra. ¿Buscaban abogados? No. Listo, le vendo de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¿Me lo compra? Sí, listo. Y ahí quedaban. Y no se corrían, y no se pasaban, y no sé nada. Hoy en día le vendo de aquí para allá y después en la escritura resultó 5 metros perdiendo.
La veracidad es otra cosa hoy en día. Pero en esos momentos la palabra era importante. Y ahora, hablando de Dios, Dios es verdadero, veraz, sincero, sin mentira. Y Él fue el que envió a Jesús. Es lo que Él está explicando aquí. Y ustedes no lo conocen. Dura cosa y verdad es esta. Porque ¿conocían a Jesucristo los que decían que lo conocían? No. ¿Conocían a Dios Padre? Tampoco. No lo conocían. El problema aquí es para quienes no conocen. Porque si Dios es verdad y no lo conocen, a lo mejor están viviendo en mentira. No en verdad. Están viviendo en mentira. Y el hecho de que no conozcan a Dios, ¿Dios deja de ser Dios porque no lo conocen? No. La verdad no cambia. Dios es Dios. Creamos nosotros o no creamos. Ahora, gloria al Señor y por su misericordia que creemos. Versículo 29. Pero yo sí lo conozco, porque provengo de Él, y me envió a ustedes. Hermoso. Esa demostración del pero es mostrar la realidad del conocimiento que ellos no tenían. Que Jesús sí tenía. Y además que directamente fue enviado de parte directa del Padre. Y ahí entra entonces este versículo que no sabemos de memoria, que lo podemos recitar y que a veces aparece en camisetas y aparece en la pared y aparece en muchos carros y aparece en muchos sitios, y es Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su para que todo el que cree en Él más tenga. Ok, miremos eso a la luz de ahora de este versículo. Y me envió a ustedes. Dios Padre envió a su Hijo con el fin de que para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso cómo se enlaza un versículo con el otro y tiene la misma esencia. Eso le da veracidad. Eso le da sustento. Lo vuelve sólido y uno puede decir, es verdad. No se va a confundir. No hay una cosa que uno diga, venga, esto aquí habla de una cosa, pero aquí habla de otra. No. Y eso es porque el Señor inspiró toda la palabra. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Jesucristo sí lo conocía porque Él vivía ¿con quién? Con su papá. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y en dónde estaba el Hijo? A la diestra del Padre. En su trono. En su trono. Además, Él era igual teniendo todos los atributos de su papá. Dios mismo. Cristo era el ungido de Dios, a quien había enviado al mundo para llevar a cabo la obra de redención. Es lo hermoso de esto. Versículo 30. Entonces, los líderes trataron de arrestarlo. ¿Los líderes tratan de qué? Arrestarlo. Lo tratan de arrestar por molestia. No era porque les cayera bien Jesús. Por molestia, por ofensa a ellos, ya que le rechazaban y odiaban hasta el punto de querer privarlo de su libertad y en la profundidad hasta el punto de querer privarlo de su vida. Que eso fue lo que les dijo Jesús a ellos. Ustedes dicen que guardan la ley, pero no la obedecen, porque me quieren matar. Y la ley dice, no matarás. Es esa la razón por la que Jesús con autoridad les está hablando, pero no con esa autoridad, y ustedes, sino quizá con la autoridad de amor para que ellos abran sus ojos y se den cuenta que están mal. Casi todas las cosas que hacía el Señor las hacía con esa intención.
de poder abrir los ojos a las personas, de que se arrepintieran de sus pecados y de que no pecaran más. Dichas afirmaciones de Jesús eran para ellos blasfemia, enojo, esas cosas, injuria de las cosas de Dios. Y lo que no se daban cuenta era que tenían al frente ¿a quién? A Dios, en la persona del Hijo. Pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora o momento. Importantísimo, la soberanía de Dios y su poder preservó a Jesucristo de las malvadas intenciones de los líderes judíos, ya que no era el momento ni era la hora. Y se acuerdan que él le había dicho ya a alguien eso, a sus hermanos. No es mi momento no ha llegado la hora, váyanse ustedes adelante. Y él luego va. ¿Jesús le tenía miedo entonces a la muerte? No, solamente que no era su hora, no era su momento. Porque más o menos 6 meses después, él va a ir a la cruz. ¿A Jesús lo arrestan o él se da? Él dice, aquí estoy. Ya ha llegado mi momento, mi hora de glorificar al Padre. Punto número 3, creyentes en medio de la polémica. Porque ustedes se pueden imaginar esa polémica que hubo allá en el templo. Una polémica tremenda. Y en medio de esto, entonces está el versículo 31, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Miren, de aquellas multitudes presentes en el templo, observando la situación, muchos creyeron en él, con la probabilidad de que esos muchos pudiesen tener una fe genuina en Cristo. Ahora, la forma en la que ellos trataban de racionalizar las cosas, de ponerlas en la mesa era, cuando venga el Mesías, si este no es el Mesías, porque muchos dicen este no es, pero cuando venga el Mesías, el Cristo, ¿acaso va a ser más de lo que ha hecho este hombre? Porque este hombre ha caminado por encima de las aguas. Porque este hombre convirtió el agua en vino. Porque ese hombre multiplicó panes y peces y les dio a comer a más de 5,000. Porque este hombre sanó a un paralítico que llevaba más de 38 años enfermo. ¿Será posible que otro haga más señales que este hombre? Y a causa de eso muchos creyeron. Punto número 4. Ira y odio a causa de la verdad. Miren, hay algo que es una realidad dolorosa para todos nosotros en algún momento de la vida, y es que cuando a uno le dicen la verdad, uno no se pone contento. Uno no dice, oh Dios mío, gracias porque estoy viendo la verdad, sino que a uno le da ira y a uno no le gusta la verdad. Y aparte de eso, como no le gusta, uno como que empieza a tener odio por el que le dice a uno la verdad. Obviamente que estamos hablando en este momento de la persona de Cristo, ¿sí? Porque, miren, no podemos tratar de nuestro orgullo decir, ay, sí, es que yo le voy a decir sus verdades. No, venga, pues, ¿cómo uno le dice la verdad a la gente? Es el tonito, la forma en la que uno le habla y demás cosas de decir la verdad. Yo puedo tener la razón, pero si no la digo de la manera adecuada, pierdo toda la razón. Y es la verdad. Entonces estamos hablando en este momento de Cristo, no es cualquier persona la que está hablando, es Jesucristo. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, andaban rezongando, hablaban entre los dientes diciendo, ese como que ese no es ese, ¿sí? Entonces, y que lo hacían por temor a los líderes judíos inicialmente atrás, porque decían que sí era bueno, otros decían que no, pero nadie se atrevió a hablar.
Y en este momento los fariseos a lo mejor tenían temor de que esas murmuraciones tomaran fuerza y de que ese movimiento creciera para aceptar a Jesucristo. Ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar ¿a quién? A Jesús. Ahora, miren de qué guardias están hablando. ¿De dónde son esos guardias? El templo tenía guardias. No estamos hablando de la guardia de la ciudad y del Imperio Romano, sino estamos hablando del templo. Era el templo el que tenía guardias. Y los líderes le echaron a los guardias para que lo arrestaran. ¿Y eran los guardias de dónde? Del templo. Muy bien. Entonces, versículo 33. Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Jesucristo les está hablando directamente a los que querían arrestarlo, directamente a los fariseos y a las demás personas que lo rodeaban sin amar ni creer en él. Eso es lo que está pasando allí. Jesucristo les está hablando directamente a ellos y advierte que hay un límite de su presencia. Y es que su presencia no va a estar allí por mucho tiempo. Luego volverá ¿a dónde? A su trono, al Padre, a la diestra del Padre en su trono. Con Jesús no se cumple el dicho que hay por acá, el que se va, el que deja su silla, pierde su silla y se sienta en una puntilla. El que se va para Barranquilla pierde su silla y se sienta en una puntilla. No, señor. Jesucristo es Dios. Nadie le puede usurpar el trono. Nadie. No se escuchó en la historia otro hombre diferente en donde se abrió el cielo y se escuchó la voz audible de: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. No hubo otro Hijo amado en el cual él tuvo complacencia. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Entonces Jesucristo iba a estar con su Padre nuevamente. Él volvería al Padre, en otras palabras, volvería al trono que le corresponde a Jesucristo, al lado del Padre, a su diestra. Versículo 34. Ustedes me buscarán y no pueden ir a donde yo voy. Llegaría el día en que los fariseos a lo mejor quisieran ir a buscarle y no lo encontrarían. Porque el santo, santo, santo iba a volver al lugar de santidad. ¿Y allí podrían ir ellos? ¿Por qué no? Ok, ¿y por qué más? Por el pecado. ¿Y por qué más? Por su naturaleza, que es el pecado. Sí, también, pero miremos lo siguiente. Jesucristo, el santo, 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 iba a volver a su lugar de origen, que era santo. ¿Y estas personas cómo eran? Pecadoras, pecadoras, pecadoras. No podrían ir a donde estaba el santo, santo, santo. Por su pecado, por su naturaleza. Por su dureza de corazón. Importante ver eso. Claro que sí. Muy bien. No podrían allí ir donde Jesús regresaría porque no creyeron en él a causa de su incredulidad y maldad. No podían ver porque ellos estaban cegados espiritualmente hablando. No lo veían. Y esto es una muestra grande a tener en cuenta, que las oportunidades sí pueden pasar. Pero también, mire, es bueno y es interesante y es muy importante que en este momento podamos cerrar los ojos o tenerlos abiertos, pero pensar en qué oportunidad yo dejé pasar y a ver si volvió. Porque hay oportunidades que se dan solamente una vez. Después no se vuelven a dar. Pero hay otras oportunidades que se vuelven a dar y es por misericordia de Dios. Una de esas claras es que tú estés sentado hoy en una silla RIMAX. Porque no estamos en una silla súper cómoda.
escuchando la palabra de Dios. Lo digo porque otra vez cierren sus ojos o ahí en donde están, piensen cuántas veces y cuántas personas no les hablaron de Dios antes de estar ustedes sentados en esa silla. ¿Y a cuántas personas rechazamos? O sea, ¿estamos sentados aquí por lo que hicimos nosotros? Porque si hubiera sido así, no estaríamos sentados acá, sino por la misericordia de Dios que mandó a otro, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que yo dije, ¿será que sí o será que no? Y empieza uno a dudar, y después el velo es rasgado y veo. Pero no fue así de un sopetonazo de una vez. Si hablamos de yo, es yo y mi necedad. Ay, no, es que yo de verdad que era necio. De verdad que yo era duro. Duro, muy duro. Yo era más terco que una... Es la realidad de las cosas. Algunos hombres, y miren que de verdad quiero que veamos esto con la sinceridad, la seriedad, la ternura y la delicadeza del caso. Algunos hombres pueden tener hoy la oportunidad de ser salvos. ¿Cuándo pueden tener la oportunidad? Hoy. Pero si la rechazan, puede que nunca vuelvan a tenerla. Hay esperanza de oportunidad mientras haya vida para el arrepentimiento y creer en Él. Y creer en Él. El nombre de la enseñanza no se los di al principio, pero hay esperanza en vida. Mientras haya esperanza, mientras haya vida, hay esperanza. Cuando no haya vida, lo que fue, fue. Y lo digo en esos términos nuevamente diciendo, algunos hombres pueden tener la oportunidad, ¿cuándo? Hoy, de ser salvos. Pero si la rechazan, la vida no está asegurada el día de mañana. Y puede que nosotros mañana no amanezcamos vivos en nuestra cama. Pero sí puede que yo sí sepa para dónde me voy. Y es a estar en la presencia de Él. Esa es la realidad. Por eso es que puede que sea la última oportunidad. Hay esperanza de oportunidad mientras haya vida para el arrepentimiento y creer en Él. Hay una película y una de las fracciones o de las escenas de esta película que se llama Dios no está muerto uno, en donde está allí este profesor filósofo que es ateo y les habla a sus estudiantes que el primer día de clase, para que puedan continuar y no vayan a perder, tienen que escribir que Dios no está muerto, y este muchacho dice que no podía escribir eso porque él creía que Dios sí estaba vivo, y empieza todo ese debate y todas esas cosas allí. Finalmente, hablando de la verdad también, él refleja en un momento y estalla en la verdad, y es que él odiaba a Dios porque le había quitado a su mamá. Una enfermedad le había quitado a su mamá y él echó la culpa a Dios. Su mamá era creyente. Y el debate fuerte de una de las escenas más álgidas de esa película es cuando él le dice, pero profesor, ¿usted por qué no cree en Él? Y él, porque Él me quitó lo que yo más amaba, porque Él me quitó todo lo que yo quería, porque Él... Y se estalló, reventó. Y él le dice, ¿y cómo usted puede odiar a alguien en quien no cree? Dura cosa esa. Pero infidencia, cuando vimos esta película con mi esposita, y este mismo profesor es atropellado y fallece, y mi esposita lloraba álgidamente a cántaros. Se murió, amor, se murió. Y yo le decía, amor, pero se murió creyendo. ¿Por qué? Porque lo atropellaron, y un pastor que posiblemente, que por coincidencia se lo encontró, habló con él y él dijo, no, sí creo, yo creo. Y al él creer, tuvo una oportunidad más. Aceptó al Señor y falleció.
Entonces, hay oportunidad mientras haya vida. Hay esperanza mientras haya vida. Miren, el día de hoy, trata de girar tu cabeza y mirar a las personas que hay. Mira, todas las personas que estamos acá, tenemos familiares que no creen en el Señor todavía. Los tenemos. Así tú no los conozcas, ni yo los conozca. Los tenemos. Pero miren, lo digo ¿por qué? Porque el Espíritu a veces le pone a uno la intención de, está uno en familia y dice, y le voy a hablar de Dios. Y va uno con toda la energía, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Quién sabe qué diga, cómo reaccione? Mejor no le digo nada. El próximo año. Y ahí entra el, pero tú no sabes si el próximo año lo vas a ver. Bien, cuando hay un ánimo y hay una energía de poder uno decirle a alguien algo de Dios, no dejen que ese nudo que se le hace uno en la lengua lo deja uno enmudecer. No, dele rienda suelta. Dele rienda suelta. Porque a lo mejor no se saben dos cosas. O que lo vuelva a ver usted a él, o que él lo vea a usted por última vez. Nosotros tampoco tenemos la vida comprada. Y que si de pronto nos pueda pesar después a nosotros el no haberle dado las buenas nuevas a esa persona que amamos y que queremos ver con nosotros en el cielo. Si vamos a sentir y vamos a dejar que el nudo nos deje mudos, es cuando vaya a hablar la carne, pero normalmente nosotros hacemos eso al contrario. Cuando la carne estalla, que estalla, tenía que decirle esto y ¡pum! Se riega uno en la carne y no en el espíritu. Dejemos que el Señor obre. En nosotros que somos inmerecedores, sí. En nosotros que somos pecadores aún, sí. Que somos imperfectos, sí. Pero que amamos al Señor. Esto tiene la sensibilidad de poder ver que hay oportunidad mientras haya vida, que hay esperanza mientras haya vida. Hay esperanza del Evangelio para todos los que aún no creen en el Señor y tienen la oportunidad de estar aún con Él. No privemos a alguien más de estar libre en Él. No lo privemos. A veces la persona necesita que alguien le hable para que la venda sea removida, quitada. A veces la persona necesita eso. Versículo 35. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refería cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? ¿A qué se referirá? Y echándonos otra vez unos domingos para atrás, porque es bueno remembrar y recordar la Escritura. Nicodemo y Jesús. Porque las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. Y las de la carne, con la carne. ¿Sois espirituales o carnales? En este momento ellos no ven las cosas espirituales, como tampoco lo hizo la samaritana. ¿Se acuerdan? Oh, dame esa agua que no quiero venir mañana al pozo. Que no es literal, es espiritual. Ellos todavía no logran entender a qué se refería Jesús cuando dijo que estaba pensando en irse y a donde él iba a ir no podían ir. Los judíos no comprendían el significado, no podían comprender el significado de lo que decía Jesús, no veían que sus palabras iban más allá de su discernimiento y que el lugar al que él se refería era el cielo. No hay peor ciego que el que no quiere
ver. Y miren que esto es una realidad muy fuerte, pero muy real. Y es una realidad donde nuevamente tú y yo de pronto estuvimos. Porque uno sabe que ahí como que hay algo, pero uno dice, venga, como que no quiero ir como tan al fondo porque como que es la verdad y no quiero, tengo miedo. Tengo miedo de que sea verdad la verdad y de que yo termine aceptando la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque la realidad es que es duro. El ciego se hace ciego porque quiere, porque lo tiene ahí al frente, lo puede coger, lo puede experimentar, pero él decide coger una venda y decir, así, pues no quiero ver. Y doble nudo. Y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no voy a ver. Y no voy a ver. Y eso era lo que le estaba pasando allí a los judíos. Este era precisamente el caso de ellos. No querían aceptar al Señor Jesús y por ello no podían entender, no podían ver, no podían comprender a qué se refería Jesús porque no lo querían aceptar, porque no querían verlo. Esa era la realidad de los líderes judíos allí. Y cierro con esta pregunta. ¿Quieres estar en donde está Cristo? ¿Listo? Entonces, si quieres estar en donde está Cristo, tenemos que seguir dándonos la oportunidad. Y les voy a decir por qué. Porque uno a veces lleva muchos años en el Señor y dice, no, yo ya me lo sé todo. Yo ya, la escritura yo ya toda. Y el Señor dice, ¿sí? Otra vez, Génesis 1:1. Y en la escritura un hombre lo dijo, Job, que había pensado que lo había conocido. Y terminó diciendo, pues más de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Lo conoció un poco más a profundidad. Y que el Señor nos guarde de poder decir, no, es que yo ya, está todo. Ya la leí toda, ya la entendí toda, no necesito nada. Porque hay que tener cuidado, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener esa sensibilidad y ese cuidado de parte del Señor. Cierro entonces con los puntos del día de hoy. Jesús es tu Salvador. El desconocimiento nos aparta de la verdad. Creyentes en medio de la polémica, ira y odio a causa de la verdad. Claramente cuando estamos en Cristo, la verdad nos duele o no. O sea, que a uno le digan que uno es un pecador, y más que le den a uno en la concupiscencia y en el pecado, uno duele, pero es un dolor bueno. Es un dolor bueno. Porque mientras me duele a mi carne, mi espíritu es vivificado. Y crezco en espíritu y mi carne mengua. Oremos. Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu palabra. Gracias Padre amado por Juan capítulo 7, Señor, que aún nos hace falta una porción y es bueno, Señor, ver cómo tú vas a continuar mostrándonos más bien cómo Jesús va a obrar en ese último día de la fiesta, cómo hay incredulidad en los dirigentes judíos, pero cómo, Señor, esto nos da aprendizaje para querer ser como Cristo y no como un líder judío del que habla la Escritura. Te amamos, Señor, te bendecimos, queremos glorificarte como Cristo lo hizo. Ayuda a nuestra incredulidad y ayuda a que nuestra carne mengüe por tu misericordia, Señor, por amor a ti mismo. Compadécete de nosotros, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.